Hoy vamos a estar viendo prácticamente cómo trabajar sobre un texto y cómo preparar un bosquejo y cómo armar un mensaje. Lo que yo les voy a compartir es prácticamente el método que yo uso de forma personal. Hay distintas formas de hacerlo, pero la forma que yo más manejo es la forma que yo la uso, y creo que esto les va a servir como una base, y después pueden usar otros métodos u otras formas, pero yo creo que esto les va a ser muy, muy útil a la hora de querer preparar un sermón, un bosquejo. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es las partes que tiene un bosquejo. Sería bueno que ustedes, los que tienen la posibilidad de compartir la palabra de Dios, de predicar, tengan hojitas ya así preparadas con estos temas, porque ahí ustedes van a poder hacer un resumen del sermón e ir guardándolos, porque normalmente uno predica el sermón en una oportunidad, pero después, pasado el tiempo, tienen la posibilidad de volverlo a predicar o en otro lugar, o a veces en la misma iglesia es necesario volver a tocar el mismo tema, y ya tenemos guardadito ahí como una ayuda a memoria del sermón que hemos dado. Así que lo primero que vamos a anotar ahí es el texto, es el pasaje sobre el cual vamos a basar nuestro sermón. Hoy vamos a estar viendo prácticamente lo que llamamos un sermón expositivo, o sea, vamos a tomar unos cuantos versículos y los vamos a analizar y vamos a ver cómo armamos un sermón, un bosquejo para presentarlo. Después tenemos que poner el tema. Algunos ponen tema y tópico, otros tópico y tema. Bueno, yo les explico cómo lo entiendo. El tema vendría a ser el tema general, vendría a ser como la pizza completa, por decirlo de una forma, mientras que el tópico es la porción, o sea, la parte específica del tema que vamos a tocar en el sermón. Cuando nosotros tratamos algún tema de la Escritura, ese tema tiene muchas facetas, uno se lo puede encarar de distintas formas. Bueno, el tópico vendría a ser esa parte específica que vamos a tocar de ese tema en especial. Después viene la introducción, ya vamos a ver cómo lo vamos a ir armando este bosquejo. Recuerden, la introducción es lo primero que se dice, es la idea de captar la atención del oyente, ya vamos a verlo bien. Después viene una proposición. La proposición es lo que yo le propongo al auditorio, que esto en cierta forma va dando la dirección al sermón, hacia dónde vamos a ir, y la proposición tiene que involucrar a todo el auditorio. Tiene que ser una oración corta, fácil de recordar. Para dar un ejemplo simple, por ejemplo, si estoy presentando un mensaje de evangelismo, la proposición podría ser: todos necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Por ejemplo, esta podría ser una proposición. En esa dirección va a ir el mensaje, y la proposición involucra a todos. Todos necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Hay cantidad de proposiciones como mensajes hay, o sea que la proposición en cierta forma le está diciendo al auditorio de qué le vamos a hablar, cuál es la propuesta que le vamos a hacer a través del sermón. Después viene la pregunta, y esto es importante. La pregunta que nosotros vamos a hacer sobre esa proposición, nosotros vamos a plantear una pregunta. Vamos a suponer, en caso de evangelismo y de la proposición que acabo de hacer, uno podría preguntar: ¿por qué tengo que recibir a Cristo en mi corazón? ¿Y por qué es importante la pregunta? Porque lo ideal es que cada punto vaya dando respuesta a esta pregunta. Entonces nosotros vamos a estar apuntando en todo nuestro mensaje en una dirección. Yo siempre lo comparo como tomar un clavo, y cada punto es darle un martillazo a ese clavo. Al final del mensaje, esa enseñanza que hemos querido transmitir queda bien afianzada en el corazón, porque hemos planteado una pregunta, y si hemos tomado 3, 4, 5 puntos, cada punto ha dado respuestas a esa pregunta. Entonces, el tema que hemos querido compartir, la idea que hemos querido transmitir, queda con claridad fijada en la mente y en el corazón del auditorio. Después viene el puente, que también algunos le llaman la oración transicional, que es cómo conecto
esa pregunta ya con los puntos del mensaje, y donde voy a tratar de buscar una palabra clave, una palabra que va a ir unida a cada uno de los puntos. A medida que después vayamos armando un bosquejo, lo vamos a ir analizando más a fondo. Vienen los puntos del mensaje, que pueden ser 3, 4, hasta 5 puntos, y a veces tienen subpuntos. Eso después de estudiar el pasaje vemos cómo lo armamos, y terminamos con la conclusión, que también vamos a ver hacia dónde apunta la conclusión. Casi siempre la conclusión va a llevar a una toma de decisiones. Este más o menos sería el bosquejo que nosotros tenemos que armar cuando preparamos un sermón, y sería bueno que lo anoten ahí en un papelito, y lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre un texto para ver cómo funciona esto. Yo les voy a dar un modelo, un ejemplo, y que ustedes después lo van a poder seguir con cualquier pasaje de la Escritura que quieran estudiar y que quieran, sobre el que quieran preparar un mensaje. Así que, como hemos estado estudiando la carta de Efesios en la hora anterior, he tomado un pasaje de Efesios, justamente el capítulo 1, el versículo 15 al 23. Sobre este pasaje vamos a trabajar juntos ahora, y vamos a tratar de ir completando este bosquejo, y yo le voy a ir dando paso a paso cómo llegar a armar un mensaje, cómo llegar a armar el bosquejo y el sermón, para que les quede de una forma bien clara y práctica cómo hacerlo. Entonces vamos a empezar leyendo el pasaje. Dice: por esta causa, recuerden, estamos trabajando Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es nuestro pasaje, y vamos a trabajar sobre este pasaje para preparar un sermón y para completar este bosquejo que acabamos de enseñar anteriormente. Así que vamos a empezar. El primer paso que tenemos que dar, a algunos les va a parecer un poquito complicado pero no son más que 9 versículos. Lo primero que tenemos que hacer es leer unas 30 veces el pasaje, y si es posible en versiones diferentes. Podemos leer la versión, la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, y la versión, por ejemplo, Dios habla hoy. Si quieren leer en otras versiones, mejor todavía. La idea es que lo leamos muchas veces al pasaje, nos empapemos del pasaje, tengamos un conocimiento pleno. Es importante que cuando nosotros vamos a predicar un sermón y hagamos la lectura del pasaje, lo tenemos que leer sin equivocarnos. Yo a veces he escuchado mensajes donde en la lectura de un pasaje de 5 o 6 versículos se han equivocado 3 veces, y esto me hace pensar que no lo he leído lo suficientemente al pasaje. Si yo leo el pasaje 10, 20, 30 veces, prácticamente lo sé de memoria. Leerlo es muy difícil que cometa un error. Si yo lo voy a estudiar a fondo, tengo que leerlo muchas veces, tengo que analizarlo, tengo que mirarlo en profundidad. Había un hermano que decía que él no comenzaba un estudio de un pasaje y a preparar un sermón hasta que no había leído 50 veces por lo menos el pasaje sobre el que iba a predicar. O sea que se interiorizaba bien de cada detalle del pasaje antes de empezar a meterse más al fondo del pasaje. Así que es importante leerlo y leerlo y leerlo
van a ver que a la noche se van a acostar y van a estar pensando en el pasaje. A la madrugada se van a despertar y van a estar pensando en el pasaje. Van a soñar con el pasaje. Y eso es importante, porque aún los nervios y la ansiedad que aparecen en el día previo a dar el mensaje, nos juega a favor, porque nuestra mente tiene material sobre el cual trabajar. Entonces vamos pensando sobre lo que hemos leído, sobre lo que hemos analizado y vamos a ir enriqueciendo nuestro mensaje. Entonces, el primer paso es leer muchas veces el pasaje. Vamos al segundo paso. Observar simplemente lo que dice el pasaje, haciendo al mismo tiempo algunas preguntas claves y escribiendo la respuesta. Vamos a leer y vamos a observar simplemente, no interpretar, sino qué dice el pasaje. Es lo que se llama, vamos a hacer observación del pasaje, la parte de la observación del pasaje. Y aquí vamos a dar algunas preguntas que nos podemos hacer. Yo las he hecho al pasaje este que les he leído al principio y les voy mostrando las respuestas que he ido obteniendo. Por ejemplo, la primera pregunta que le hacemos al pasaje es ¿quién? Y leemos el pasaje despacito, detenidamente, y vemos todas las personas que aparecen en el pasaje. Por ejemplo, aquí nos vamos a encontrar que ahí dice yo, y se está refiriendo a Pablo. Después está el Señor Jesús, todos los santos, vosotros, haciendo referencia a los efesios, Dios del Señor Jesús, el Padre de gloria, de Él, haciendo referencia a Dios, los santos, nosotros, refiriéndose a los creyentes, Cristo, todo nombre y aquel, haciendo referencia a Cristo. Uno ve el pasaje y mira todas las personas que aparecen en el pasaje. La primera pregunta es ¿quién? La segunda pregunta es ¿dónde? Buscamos en el pasaje todo el indicativo del lugar, el que fuere. Y aquí encontramos, por ejemplo, ¿dónde? A su diestra. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre. ¿Dónde? Bajo sus pies. ¿Dónde? En todo. Leemos el pasaje y encontramos los indicativos del lugar. En otro pasaje vamos a encontrar ciudades, lugares de una casa, determinados lugares de una ciudad, bueno, lugares geográficos. El tema es, la primera pregunta, buscar las personas que aparecen en el pasaje. La segunda pregunta, buscar los lugares que aparecen en el pasaje. La tercera pregunta es ¿cuándo? Los indicativos de tiempo. ¿De qué tiempos me habla? O hace referencia a qué tiempo. Por ejemplo, aquí, ¿cuándo dice no ceso? Dice Pablo, o sea, ¿cuándo? Siempre. Después, ¿cuándo? En mis oraciones. ¿Cuándo? En este siglo. ¿Cuándo? En el siglo venidero. Hay otros pasajes que tienen muchos más indicativos de tiempo que este, pero aquí hay algunos cuantos. Y después podemos hacer la pregunta ¿qué? Y aquí ya los que han tenido Gálatas el año pasado hemos trabajado un poquito sobre esto y los que nos podemos preguntar es, por ejemplo, ¿qué circunstancias rodea el texto? O sea, ver el contexto del pasaje, de qué viene hablando, en medio de qué contexto está. Otra pregunta es, ¿qué me enseña de Dios? Yo leo el pasaje viendo si me muestra algún atributo de Dios, alguna de las perfecciones de Dios. Veo qué palabras se repiten en el pasaje. Veo si hay imperativos, mandamientos, cosas para hacer y mandamientos, cosas para no hacer. También analizo el pasaje y veo si hay alguna promesa. También miro si hay qué propósitos me muestra el pasaje. Ahí buscamos, siempre cuando encontramos un para en la Biblia, como diría nuestro maestro Elvis Carballosa, dice, cuando veas un para en la Biblia, para, dice él, porque está indicándote un propósito. Entonces, mirá los propósitos que encuentras en el pasaje, mirá las razones que encuentras en el pasaje, los por qué, y también fíjate las palabras que no las entiendas bien. Quizás muchas de las palabras las conoces, sabes su significado, pero hay palabras que te resultan confusas o nuevas. Vete a un diccionario y trata de comprender bien el significado de esa palabra, los qué. Una vez que hemos dado estos pasos, vamos al tercer paso. Habiendo hecho las preguntas de observación, todo esto con mucha oración y dependencia, yo quiero que veas que mientras te vas planteando estas preguntas,
mientras vas observando las personas que aparecen, los indicativos del lugar, los indicativos de tiempo, los qué, esto te va a llevar a leer muchas veces el pasaje, a analizarlo, a examinarlo, a empaparte bien del pasaje. Una vez que has hecho esto, dice, habiendo hecho las preguntas de observación, todo esto con mucha oración y dependencia, con la iluminación de Dios buscar el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró este pasaje. O sea, recordemos que si bien Dios usó autores humanos, el Espíritu Santo estaba ahí inspirando ese pasaje, y cada pasaje tiene un propósito principal por el cual Dios lo inspiró. Él quería transmitir alguna verdad central en ese pasaje, y nosotros tenemos que orar y buscar con la ayuda de Dios cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró ese pasaje, porque lo ideal, un pasaje realmente poderoso, es cuando nosotros alineamos nuestro sermón al propósito que el Espíritu Santo tenía al inspirar este pasaje. Vamos a estar transmitiendo exactamente lo que Dios quería transmitir cuando inspiró el pasaje. Y a partir de esto dice, determinar el tema de nuestro sermón y elaborar una buena proposición. O sea, después que lo hemos analizado, que le hemos hecho todas las preguntas al pasaje, que ya lo dominamos al pasaje, que ya prácticamente de tanto leerlo casi que lo tenemos memorizado, buscamos con la ayuda de Dios, bueno, Dios dejó esto con este propósito, y entonces nosotros ahí vamos a poder determinar cuál es el tema. Ya vamos a ver más cuando vayamos completando el bosquejo, a qué tema he llegado yo como conclusión de que está hablando este pasaje y cuál es el tópico, y tenemos que elaborar una buena proposición. Recuerden una frase corta que se pueda recordar, en donde nosotros vamos mostrándole al auditorio hacia dónde nos vamos a dirigir con nuestro mensaje, con nuestro sermón. Aquí tenemos ya más o menos el bosquejo ya se va completando. Ahí tenemos el texto, Efesios 1, del 15 al 23. He puesto como tema la oración, porque es el apóstol Pablo que está orando por los hermanos en la iglesia de Éfeso. El tópico he puesto cómo interceder por los santos, porque dice el apóstol Pablo que él está orando por ellos y les está compartiendo los motivos por los cuales él oraba. Entonces, he puesto como tópico cómo interceder por los santos. Y la proposición sería esta: el creyente no debe orar por más bendición, debe orar por más conocimiento. Si ustedes observan el pasaje, en ningún momento el apóstol Pablo pide que Dios le dé más bendición a los hermanos de Éfeso, sino que les dé más conocimiento, que ellos puedan llegar a conocer más profundamente algunas cosas. Y anteriormente ya había dicho el apóstol Pablo que ellos habían sido bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces uno puede deducir de que la oración no tiene que estar enfocada a pedir más bendición, porque ya tenemos toda la bendición que necesitamos, sino a poder tener el conocimiento de todo lo que Dios ya nos ha bendecido. Entonces la proposición, una frase corta que va a dar la dirección al mensaje y que no es tan difícil de recordar. El creyente no debe orar por más bendición, debe orar por más conocimiento. Ahora aquí viene la pregunta. Recordemos que la pregunta es importante porque cada uno de los puntos del mensaje tiene que estar respondiendo a esta pregunta, tocando distintos aspectos del tema que estamos tratando, pero siempre respondiendo a la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que todo creyente debe y necesita conocer más plenamente? Esto tiene que ver con la proposición. Hemos dicho, debe orar por más conocimiento. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que el creyente debe conocer más plenamente? Y ahí viene el puente. El puente es una oración que conecta la pregunta con los puntos, y a veces nos parece que no es tan importante, pero a la hora de estar predicando sí es importante, porque hace que uno de forma natural vaya pasando de una parte al otro del sermón, no de una manera brusca, sino de una forma natural. Uno está dando un sermón, no un pedacito de enseñanzas, o no un sermón fracturado, sino es una cosa completa, y cuando uno planifica bien cómo pasar de un punto a otro, se va dando de una forma natural, no brusca,
y que queda también bien estéticamente. Entonces, el puente sería, al analizar la oración de Pablo, encontramos las verdades que todo creyente debe conocer bien. Y ahí vamos a ver que hay una palabrita clave que sería verdades. Cada punto va a enfatizar la primera verdad, la segunda verdad, la tercera verdad. Es importante poner, a veces podemos hablar en otras preguntas de razones, en otras podemos hablar de aspectos. Tenemos que buscar una palabra que en cada punto la usemos para que todo forme una armonía y una estructura bien parejita, digamos. Entonces, ahí avanzamos hasta la oración transicional o el puente. Vamos al cuarto paso. Ahora, con mucha oración, analizar el pasaje y tratar de descubrir cómo cada parte del mismo se relaciona con el tema central e ir enunciando los puntos del sermón o del mensaje. Cuando uno estudia ese pasaje y lo va estudiando, no es fácil, uno tiene que ir estudiando, pero cuando uno ha descubierto el propósito por el cual el Espíritu Santo ha inspirado ese pasaje, de repente uno va a ir encontrando cómo cada parte de ese pasaje, cada versículo, cada frase, tiene relación con ese tema principal. Es como un hilo conductor que va uniendo todo el pasaje, y ahí nosotros vamos a poder ir elaborando los puntos del sermón, los puntos del mensaje. Entonces, oremos a Dios para ver cómo cada parte, cada frase, cada tema que va tocando el sermón se va uniendo con el tema central. Es como la columna vertebral, el poder ver ese hilo que va uniendo las distintas partes del pasaje. El quinto paso, ayudado por una concordancia, nosotros tenemos que buscar otros pasajes de la Escritura que tratan del mismo tema para aclarar, para ilustrar y para enriquecer las verdades al compartir el sermón. Esto se llama correlación. Sería no quedarnos con lo que encontramos sobre ese tema en el pasaje que estamos estudiando, sino tomar una concordancia, poner una palabra clave como sería oración, o oraciones de Pablo, y buscar otros pasajes que estén hablando del mismo tema, u otras oraciones donde el apóstol Pablo esté orando por otras iglesias. Entonces ahí vamos a poder extraer de esos pasajes paralelos más enseñanzas sobre el tema que estamos preparando. Vamos a poder sacar algunas ilustraciones. Muchas veces podemos tomar ilustraciones de nuestra propia experiencia, de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también es muy bueno cuando podemos encontrar ilustraciones bíblicas, o sea, donde esas verdades que nosotros estamos trayendo de un pasaje las vemos en otro pasaje de la Escritura, y la misma Escritura nos sirve para aclarar la Escritura que estamos estudiando en ese momento. Aquí voy a poner los puntos del mensaje que acabamos de leer, o sea, del pasaje este. Acuérdense que la pregunta era ¿qué es lo que debemos conocer en mayor plenitud? Y la oración transicional hemos dicho que a la luz del pasaje de la oración de Pablo podemos ver algunas verdades que debemos conocer mejor. Y los puntos que sacamos de ese pasaje, por ejemplo, debemos conocer las verdades sobre la persona de Dios, dice, para que tengas conocimiento de Él. Tenemos que conocer las verdades sobre las promesas de Dios. Tenemos que conocer verdades sobre el poder de Dios, verdades sobre la preeminencia de Dios. Dice que ahí el Señor está por sobre todo principado, potestad y autoridad. Y verdades acerca de la plenitud de Dios. Dice ahí que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No puedo explicar todo el mensaje, simplemente estoy mostrándole los puntos. Si ustedes los anotan, después pueden leer el pasaje y van a ver que el pasaje va hablando que la oración de Pablo habla de la importancia de tener conocimiento sobre la persona de Dios, las promesas de Dios, el poder de Dios, que dice que es el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, la preeminencia de Dios y la plenitud de Dios. No les estoy compartiendo todo cómo he llegado a estos puntos, es lo que uno llega cuando estudia, cuando analiza, cuando profundiza.
Simplemente les voy dando un modelo para que ustedes se puedan guiar cuando hagan ustedes sus propios estudios. El sexto paso. Habiendo hecho mi mejor esfuerzo por descubrir lo máximo posible por mí mismo, recurrir a la mayor cantidad de buenos comentarios del pasaje a fin de aprovechar lo que Dios le puede haber mostrado a otros hermanos y así enriquecer mi mensaje. Todos los predicadores y los teólogos siempre nos aconsejan estudiar nosotros por nosotros mismos la Biblia, si puede ser ayudado por diccionario, puede ser ayudado por libros que nos aclaren un poquito el sentido de las palabras en sus idiomas originales, pero tratar de nosotros mismos estudiar y sacar lo más que podamos del pasaje sobre lo que Dios está enseñando en ese pasaje. Y una vez que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, que hemos sacado lo más que hemos podido, pues entonces ahí sí ya podemos ir y buscar buenos comentarios. Esto sería bueno pedirle consejos a los pastores, a los ancianos de nuestras iglesias, para que nos aconsejen, bueno, cuáles son los comentarios que son buenos para buscar ahí las enseñanzas. Entonces, buscar 3, 4 comentarios y leer lo que esos hermanos ellos mismos han podido extraer del pasaje en sus estudios. Y van a encontrar algo muy lindo cuando hemos hecho un buen estudio, que muchas de las cosas que ellos han encontrado son parecidas a las que nosotros hemos encontrado. Porque tanto ellos como nosotros tenemos el mismo maestro. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos ilumina, es el que nos guía, es el que nos abre el entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Por lo tanto, muchas de las cosas que vamos a leer en los comentarios son cosas a las que nosotros mismos hemos podido extraer del pasaje o enseñanzas a las que hemos podido arribar, pero seguramente ellos han encontrado algo más o han colocado en sus escritos alguna ilustración que nos va a ayudar a enriquecer lo que nosotros hemos podido aprender por nuestra propia cuenta. Así que una vez que hemos sacado lo más que hemos podido del pasaje, buscamos lo que otros han encontrado y enriquecemos allí el conocimiento del pasaje que estamos estudiando. El séptimo paso, cuando ya tengo prácticamente el sermón terminado, debo preparar, fíjense que queda para el último momento con mucha oración y cuidado también, la introducción y la conclusión. ¿Cómo voy a comenzar el mensaje? Yo ya tengo el mensaje, tengo los puntos, ya he pensado en cada punto, tal vez en alguna ilustración para hacerlo más claro al punto. Bueno, ahora ya sé lo que voy a decir, ya lo tengo al mensaje, ya he armado el bosquejo, ahora tengo que pensar en cómo introduzco la introducción para que el auditorio pueda sentirse atraído y motivado a escucharme, y también tengo que preparar la conclusión, cómo voy a terminar ese mensaje. Con la primera, con la introducción, debo ganar la atención del auditorio, y con la segunda, debo guiarlos a decisiones y acciones que glorifican a Dios. O sea, mi introducción tiene que servir para que las personas se sientan atraídas y en su corazón se despierte el interés, la curiosidad por lo que les voy a enseñar, por lo que la palabra de Dios tiene para hablarle a sus corazones. Y después, una vez que he presentado el tema, la conclusión tiene que guiarlos a tomar decisiones. O sea, no es simplemente que hayan llenado su mente de conocimiento, sino de qué forma ese conocimiento va a afectar su conducta, va a afectar sus vidas. Recordemos que la palabra de Dios, ya lo hemos dicho antes, pero lo repetimos, tiene como propósito no solamente instruirnos, llenar nuestra mente, sino transformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos ya el bosquejo completo, tenemos el texto, Efesios 1 del 15 al 23, tenemos como tema la oración, como tópico más específico, cómo interceder o cómo orar por los hermanos, la introducción, algo que capte la atención. Yo alguna vez he compartido este mensaje
y la introducción que he usado es mostrar cómo en esta misma carta el apóstol Pablo dice que ya tenemos toda la bendición espiritual, y tomar un pasaje de la carta de Pedro donde dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas. Entonces les muestro de que realmente Dios ya nos ha bendecido con toda bendición y ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida santa y piadosa. Lo que ahora estamos necesitando es saber todo lo que tenemos, es poder conocer toda la bendición que ya nos ha sido dada en Cristo. Entonces, ahí viene la proposición: el creyente no debe orar por más bendición, debe orar por más conocimiento. Y también mostrar cómo en otras oraciones Pablo ora para que los creyentes de distintas iglesias crezcan más y más en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Viene la pregunta: ¿qué es lo que todo creyente debe y necesita conocer más plenamente? Bueno, ahí lo conectamos a los puntos con esta oración transicional. Al analizar la oración de Pablo encontramos las verdades que todo creyente debe conocer. Primera verdad, la persona de Dios. La segunda verdad que debemos conocer es las promesas de Dios. La tercera verdad es el poder de Dios. La cuarta verdad es la preeminencia de Dios. Y la quinta verdad es la plenitud de Dios. Y la conclusión al final, cuando expongo cada uno de estos puntos, es guiar a las personas a tomar una decisión. Tanto en la introducción como en la conclusión podemos usar alguna ilustración que pueda servir para la primera, para captar la atención, y la segunda, para motivar a las personas a una decisión para obedecer la palabra de Dios que han aprendido a través de ese mensaje y de ese sermón.